Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados maestros y maestras que nos ven. Voy a encargarme en esta ocasión de explicarles la actividad 1, denominada ¿Qué problemas afectan a las familias?, correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 2 para el tercer y cuarto de secundaria. Recuerden que estamos en un contexto de pandemia, en un contexto en que muchas familias han sido afectadas tanto anímicamente, económicamente, y debemos poner soluciones ante esto. Entonces, sí, lo que nos interesa es lo siguiente. Estamos viviendo en un contexto de pandemia de la COVID-2000, en este año 2020 y 2021, ¿no? Pero la COVID es 19. Y también vamos viendo que nos han traído dificultades económicas en nuestro país. Entonces, esto nos genera una serie de graves problemas de ingresos económicos. Muchas personas han sido despedidas, les han rebajado el sueldo. Ante esto nosotros debemos reflexionar y responder entonces. ¿Cuál es el principal problema que se presenta en el actual contexto originado por la pandemia? Y yo les voy a dar la respuesta en forma oral. Vamos a ver. El principal problema es que la mayoría de personas ha sido afectada porque ha sido despedida, porque le han aplicado la suspensión perfecta, o porque, si es que eran ambulantes, pues ahora con los protocolos y el confinamiento, muchas personas ya no tienen compradores. Eso sería una posible respuesta para esta preguntita. ¿Cuál es la causa del problema? ¡Wow! Acá hay que reflexionar bastante, entonces. ¿Cuál es la causa? La causa ha sido, pues, la pandemia, ¿no? El contexto actual se origina, la causa es por la pandemia de la COVID-19. Entonces, estamos viendo también las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que ha habido cambios en la vida de las personas, las familias y la comunidad. Y estos cambios, más que todo, se han sentido en las actividades económicas. Y cuando me refiero a actividades económicas, ya pues estoy agrupando a que esta economía se da por actividades comerciales, productivas, en general. Todos hemos recibido un gran golpe económico. Entonces, estas son las consecuencias. Y si quieren, puedo resaltarles acá un poquito de este aspecto para que puedan tenerlo a la mano. Sigamos entonces. ¿Qué nos dice? Nosotros vamos a leer. ¿Vamos a leer qué? Un texto, una mirada a la problemática económica y social del Perú en tiempos de pandemia. Y también vamos a realizar ejercicios de comprensión. Después de haber leído esta lectura, vamos a responder, ¿no? ¿Qué es el PBI? ¿Por qué en el año 2020 el PBI cayó? O sea, el Producto Bruto Interno cayó y esto ha afectado a muchos estudiantes y familiares. ¿Cuáles fueron las actividades económicas que disminuyeron en la producción de bienes y servicios? ¿Y qué actividades provocaron la caída del PBI? ¿No? Entonces, debemos tener en cuenta estas preguntitas. ¿Y qué les parece si vamos al texto? Vamos a la sección de recursos que está en la parte inferior y nos vamos al texto. ¡Wow! Tenemos... ¡Wow! Es un recurso inmenso, miren. ¿Tiene cuántas páginas? Esta es mi estrategia antes de la lectura. Estoy hojeando el texto, ¿ya? Ustedes también deberían hacer lo mismo. Voy a hojear el texto, me voy a fijar en el título. Mira, acá tiene 2 párrafos, tiene un gráfico. ¡Wow! Me doy cuenta que este texto parece que es expositivo. Es lo que yo creo antes de la lectura. Veo que tiene un gráfico que complementa la información. Está en formato mixto porque tiene párrafos y tiene un gráfico. ¡Wow! Y tiene otro más. Y tiene al final otra tablita más. Es un texto grande y sus referencias bibliográficas. Vamos, ¿podemos leerlo? Sí. ¿Por qué? Porque mi fuerte es la comprensión de lectura. Bueno, ya deben saber que el título no siempre coincide con el tema. A veces sí, a veces no. Pero yo me quedo acá con, mira, problemática económica y social del Perú, ¿no? ¿En qué? En tiempos de pandemia. Me quedo con esto. Me quedo, no estoy diciendo que es el tema, lo voy a corroborar leyendo. Muy bien. ¿Qué nos dice?
El Producto Bruto Interno es el valor total de los bienes y servicios generados en el país durante un año. ¿Ya ves? Ya tenemos la definición de PBI. Ahora, nos dice que ha caído, pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa por qué ha caído? ¿Se tropezó? A ver, vamos a ver. Ajá, porque se redujo el consumo de las familias y disminuyeron la inversión y las exportaciones de bienes y servicios, ¿no? Ahora, gracias a la reapertura y también de los bonos a las familias, el PBI no disminuyó mucho, o no disminuyó más, mejor dicho, no ha disminuido más. Podríamos tener en cuenta también el apoyo al sector empresarial, ¿no? Pero sí, al final el gobierno tuvo una opción de reapertura, también facilitó dinero a las empresas, a esto se refiere el apoyo al sector empresarial, y los bonos. Ojo, solamente estoy contrastando mi información, mis saberes previos con lo del texto. Y recuerden que si vamos a leer un texto, debemos ceñirnos solamente a él. Oh, este gráfico me va a decir las actividades económicas que disminuyeron. Wow. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Y otras que aminoraron la caída del PBI. Pero sí podemos ver el gráfico, ¿ah? A ver, vamos a hacer un resaltado del gráfico. Producto Bruto Interno por actividad económica, 2020. El tercer trimestre, el último trimestre. Y vemos acá todas estas actividades. La fuente, porque siempre es bueno hojear todo, la fuente es el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué nos dice sobre el desempleo? Recuerden que para resaltar en textos expositivos, a veces cuando hay muchos datos, no vamos a estar resaltando todo. Debemos escoger la información más precisa y vamos a ir por ello. ¿Qué les parece que según el INEI la población ocupada en la costa disminuyó en 23%, en la sierra 11% y en la selva 5,5%? ¿Qué les parece? Y mira, esta reducción se presentó en la minería, en la pesca, en los servicios, el comercio, en la manufactura y la construcción. Esta es una interpretación del gráfico y nos ayuda mucho. En algunas ocasiones nosotros interpretamos el gráfico, en otras ocasiones a veces lo realizan el mismo autor. ¿Y cuál es la actividad que aumentó? ¡Wow! Una actividad que aumentó es la actividad agropecuaria. Vamos con el siguiente párrafo. ¡Wow! La población ocupada disminuyó en más de 6 millones de personas con relación al 2019. Es otra interpretación también que tenemos del gráfico. Mejor vamos con un aspecto específico. Mira, esta disminución de la población ocupada fue mayor en el área urbana que rural. Y principalmente en estas áreas. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso del desempleo, pues acá estamos viendo que ya son sectores, ¿no? Por ejemplo, que los hombres entre 25 a 44 años, ¿no? Fueron los que tuvieron más desempleo, padecieron el desempleo, y personas con estudios superiores. Pero nos quedamos con esta parte, mira, nos quedamos con que la población ocupada fue mayor en el área urbana que rural, ¿ya? Y por lo menos estas personas que tienen el trabajo fueron en las actividades, bueno, la disminución en la población ocupada, lo que fueron afectados fue en construcción, manufactura, servicios y comercio. Vamos con informalidad. ¡Wow! El texto va a ser extenso. Vamos por la segunda hoja ya.
¿Ya qué nos dice la OIT? Es altamente probable que la informalidad aumente. Ya. ¿Qué nos dice otro informe? La caída del PBI, sí, pues hemos visto que el PBI ha caído, y del empleo impactará fuertemente en hogares del sector informal y aquellos que habían pasado a formar la llamada clase media emergente, y los hará retornar a la pobreza. ¡Wow! Muy bien, vamos viendo entonces, vamos viendo acá estas interpretaciones. Desigualdad, vamos con la desigualdad. Entonces sí, mira, los efectos negativos de la pandemia se concentran en las personas más vulnerables, como las personas de baja calificación, las mujeres y jóvenes de población migrante. ¡Wow! Y en las personas en situación de autoempleo, ¿no? Los que son sus propios jefes, los emprendedores, también han sido afectados. Y bueno, a ello también vamos a sumar el impacto de la violencia de género, ¿no? En el ámbito familiar y laboral. Debemos promover la igualdad de género. Hombres y mujeres tienen las mismas igualdad de oportunidades. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Las demandas de varios sectores como salud y educación son altísimas en relación con el acceso y calidad. Muy bien. Y mira, aparece algo que nos ha afectado mucho, la especulación en el precio de los medicamentos claves para asegurar la vida pública, ¿no? Perfecto. Esto ha sido profundizado, ¿no? Por la especulación, por el precio. Sí, no podemos tener una salud de acceso y calidad cuando están especulando. Necesitamos un cambio. Ahora mira, eso es en el aspecto de lo que es salud, y acá te dice la causa, pero lo que más nos interesa en un texto son las principales consecuencias, aunque la causa de que hay especulación del precio de medicamentos claves es porque hay pocas industrias farmacéuticas. Entonces sí, pero nos interesa más las consecuencias. Ojo, son estrategias de comprensión de lectura y pronto vamos a abrir una lista de reproducción con estrategias para ello. Wow, en el caso de la educación, la pandemia obligó que los estudiantes, mejor pongo estudiantes, ¿ya? No voy a estar resaltando todo ello. Sería un resaltado no proporcional al tamaño del párrafo. En vez de decir niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mejor voy a decir los estudiantes. En el caso de la educación, en la pandemia, obligó a que los estudiantes reciban una educación a distancia. ¿Ya? Los estudiantes. Y esto evidenció pues una brecha, una distancia entre los que tienen acceso, ¿no?, a las TIC. Este párrafo entonces habla de salud y educación. En la primera parte salud y en la segunda parte educación. ¿Y qué nos dice la mesa de concertación? A ver. Hay nudos críticos en la dimensión económica y social. ¡Oh! Lo que estaba en el título, ¿ven? Dimensión económica. Los gobiernos regionales presentan una baja ejecución presupuestal de los recursos económicos por la COVID. Sí, eso es cierto. Vamos a quedarnos hasta acá, si no voy a resaltar todo. Gobiernos regionales, por favor, ejecuten sus presupuestos. La gente piensa que porque no llega una posta o un colegio a su región es culpa de la presidencia de nuestra República Peruana, pero son los gobiernos regionales los que tienen ese dinero y no lo ejecutan. Bueno, ya, me voy a calmar y sigo interpretando. Se incrementó la pobreza en el país. Wow, ya. Y hubo suspensión de las actividades económicas, ¿no? Y esto afectó a la población con trabajo informal e independiente. En dimensión social, el bono no llegó, ¿no? Incluso hasta había memes, decían, ¿cuándo me llegará el bono universal? ¿Qué universo? 7, 8, 9. La educación virtual no es accesible para todos, sí. Todos humildemente con nuestro WhatsApp, los que tienen plata, Zoom. O los que también se esfuerzan, sus papás hacen un gran esfuerzo. Y hay que valorar a estos chicos, a utilizar YouTube para aprender. Se incrementó la violencia contra la mujer, sí, lamentablemente. Se llegó tarde y poco a las poblaciones rurales, sí. A poblaciones rurales, indígenas y amazónicas, que obviamente son las que no tienen acceso o tienen menor acceso a servicios de salud, agua y saneamiento. ¡Wow! Vamos a ver nudos críticos. Y de ahí nos queda un párrafo y terminamos. ¡Vamos, veloces como el rayo! A ver, nudos críticos en las medidas implementadas.
Tiene mucha información dispersa, lo que complica un poco el resaltado y la lectura. Vamos a escoger entonces algunos ejes. Acá habla de área urbana nada más, ¿ya? Y sumando esto, el 43,6 y el 23,9, ¿qué les parece la parte general? El 70% de la población tiene un trabajo informal, el 61% es independiente y el 38,9 es dependiente, ¿ya? Así se distribuye, ¿no? Vamos, otro dato preocupante. Wow. Los registros de la población, ¿no? Otro dato preocupante, vamos a cancelar. Otro dato preocupante son los registros de la población que es informal en los sistemas de información del Estado. Entonces, por eso no aparecen como beneficiarios de muchos programas o registros, ¿ya? Y todo ello, lo que conlleva, ¿no? No tienen tarjetas, cuentas, entonces sí, hay muchas personas que no pertenecen al sistema de información. Con relación al perfil de la población peruana, ¿qué nos dice? Wow, la información acá es dispersa sobre el uso de electrodomésticos y acá menciona sobre el caso de las TIC. Obviamente, a mí me interesa ver este aspecto de las TIC. A ver, pero vamos a subrayar entonces. En el caso de las TIC, el 84% de hogares contaba con celular, el 13,9% con televisión por cable y el 7,1% accedía a internet. Y acá me quedo con estos porcentajes, ¿ya? Ya no voy a poner mucho la introducción que sirve para presentar estas estadísticas. En el área urbana, el 94,9% tiene acceso al agua por red pública y en el área rural solo alcanza el 75,6%. El 90,4% tiene acceso a saneamiento y en el área rural solamente el 28,3%. Bueno, acá ya sabes qué es la Amazonía, pero ¿cuál es el dato? Que en la Amazonía el 88,5% no dispone de agua potable y el 93% no cuenta con desagüe, ¿no? Dentro del hogar. ¡Wow! Acerca de la desigualdad de género en el país, las medidas de confinamiento domiciliario las ponen en un mayor riesgo frente a la violencia familiar. Y sí, ¿no? Revela que los mayores niveles de carga que tienen en las tareas domésticas y la crianza. ¡Wow! Y finalmente, vamos ya llegando a los últimos párrafos. Las familias deben salir, ¿no? Con más frecuencia para las compras del día. ¡Wow! Y el acceso a la educación virtual es menor en esta población, ¿no? Vamos con el último párrafo. Dice que el Perú ha sido uno de los países con mayor respuesta del gobierno, ¿eh? Según la OIT. Pero aún así, hay un elevado número de casos confirmados y personas fallecidas por la COVID. Y que sí, nos vamos a recuperar económicamente, pero hasta el 2023. O si no, pues ya no va a durar 2 o 3 años, sino hasta 3 o 4 años, lo cual sería pues hasta el 2024. Muy bien, estimados estudiantes. Wow, hemos leído todo esto y resaltado. Estas sesiones de lectura son extensas, ¿no? Entonces, a ver, vamos completando en forma oral. Escribamos la información que se brinda en el texto en relación con lo planteado por cada una de estas instituciones. Claro, habíamos visto que la OIT, la ENJO o EINO y el Instituto Bartolomé de las Casas nos da una serie de datos y gracias al resaltado podemos encontrarlos. Pueden resaltar la información en función a estos tres y vas a transcribirlo aquí. O también utilicemos este esquema para resumir las ideas relacionadas con los nudos críticos. Vamos viendo pues, que hay mayor desigualdad, vamos viendo que las personas han sido afectadas, también que las brechas digitales han aumentado,
¿De qué problemas habla en el texto? Sí, tienes que sacar el tema, ¿no? Todos los problemas económicos y sociales, debido al contexto de la pandemia. ¿Qué se dice de este problema? Que vamos viendo que, ¿cómo lo podría situar? A ver, el, el contexto de la pandemia afectó en muchos aspectos en los campos económico y social. ¿Cuáles son las causas del problema? Ajá, la reducción del empleo formal, el confinamiento, ¿no? Y esto ha afectado en todo lo que hemos estado leyendo, ¿no? Se han reducido los empleos en algunas áreas. Y mira, dice, completemos este cuadro a partir de las tareas 1 y 2. Wow, tenemos que ver el problema, las causas y qué propuesta. Entonces sí, vamos recordando entonces estas preguntitas, y nosotros también debemos completar los cuadros, ¿no? Ya tenemos el tema, la idea principal, y entonces sí, ya tenemos nuestro reto. Tenemos un reto que es plantear posibles soluciones para disminuir los problemas económicos de nuestras familias. ¡Wow! Muy bien, ahora vamos a autoevaluarnos. Sí, vamos a autoevaluarnos. A ver, tenemos que, ¿obtuve información de los textos que leí? Sí, obtener información, ¿ya? Esto es importante y es vital. Ponen lo logré o estoy en proceso, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para mejorarlo? Identificar información y seleccionar los datos específicos. Tal vez se refiere a los datos explícitos, los que están al ojo. Y los datos también, estos porcentajes que hemos podido ver en nuestra lectura. Interpreté las ideas de los textos y pude identificar el tema y idea principal. Sí, hemos identificado el tema y la idea principal. Y finalmente tienes que resumir las ideas de los textos, ¿no? Y identificar la idea principal de cada texto, ¿verdad? La idea principal. Si me hablas de las ideas centrales, puedo ser la idea principal, cada texto tiene una sola idea principal, o tiene ideas temáticas, ¿no? Muy bien, entonces sí, recuerden, esta era la actividad recurso 1, es lo que hemos resaltado, está sobre el desempleo, ¿ya? Todo esto es, ¿ya? Muy bien, estimados estudiantes, espero que esta clase, no clase, sino explicación de la actividad les haya gustado. Muchas gracias por todo y que tengan un buen día.